Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Estamos al aire, entonces, partiendo. Ujú. Voy a presentarme primero. Soy Maigo Suárez, escritora chilena. Voy a agradecer a La Furia la invitación a moderar este conversatorio por una constitución más inclusiva. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Hola, Claudia. Hola. Hola, James. Hola, ¿qué tal? Pablo. Vamos a partir entonces este conversatorio, al igual que el año 2019, luego del estallido social. Este año La Furia del Libro ha enfocado su programa no solo en lo literario, también en lo político, abriendo espacios de diálogo en los diferentes temas y demandas en torno al proceso constituyente. Hoy hablaremos de discapacidad desde la discapacidad y de cómo avanzar en una constitución más inclusiva. El objetivo de este conversatorio es abrir el diálogo, tender puente, ampliar la mirada y que ojalá lo conversado hoy se siga multiplicando, ya sea con la familia, con los amigos, en los lugares de trabajo, en las organizaciones en las que participamos todos, en las propias militancias, en los activismos, para que se vaya sumando al clamor, a ese clamor de la inclusión, ese que necesitamos que sea escuchado por los futuros constituyentes para escribir entre todos, todas, todes, una constitución inclusiva, feminista y más participativa. Voy a partir entonces presentando a los invitados con una breve biografía. ¿Les parece? Perfecto. Nos acompaña Claudia Aldana. Claudia es periodista y licenciada en Ciencias Políticas. Ha sido conductora de radio, TV, editora de medios y creadora en Revista Ya de la columna Consuelo Aldunate. En el 2011 nace su segunda hija, Fátima, quien tiene síndrome de Down, lo que la lleva a interesarse en el tema de la inclusión. Así nace su columna Mi primer año con Fátima, publicada luego como libro recopilatorio, y posteriormente se convierte en docu-reality para Canal 13 y podcast para la plataforma española Podium Podcast. Autora de 5 libros, conductora del podcast Inclusive en Emisor Podcasting y fundadora de Una Escuela para Todos, que busca la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Medio currículum, Claudia. Ya, pero la mitad es mentira. Ahí lo vamos a ir viendo en detalle. Lo vamos viendo, sí. Ya. Hola Pablo Selle es profesor general básico, trabaja en un programa educativo en la comuna de La Pintana, activista político y de la discapacidad, es fundador de la plataforma La Voz Propia, también es conductor del programa de streaming Baja Frecuencia, Talla Baja y precandidato a la Convención Constitucional, ni más ni menos. Así que bienvenido Pablo. Y James Stay es doctor en Literaturas y Culturas Latinoamericanas por la Universidad de Texas en Austin, especializado en estudios de sonido y literatura en soporte sonoro. Es un académico con discapacidad que se desempeña como profesor del Departamento de Literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es fundador y director de la Editorial Nacional de Audiolibros Leo Lento y ha coordinado proyectos de investigación en torno a prácticas de lectura, sonido e inclusión. Así que estamos con un futuro candidato a la Convención Constitucional y con un doctor en literatura. Y claro, vamos, Dios. La idea es que podemos armar este conversatorio, así que nos podemos interrumpir para dialogar, que sea un diálogo entre los 4. Vamos a partir con una pregunta. Según la encuesta en 2015, una encuesta de discapacidad, un 16,7% de la población chilena vive con discapacidad. Leído así como un porcentaje, puede que un número no nos diga mucho de lo que es vivir con una discapacidad o vivir de muy cerca la discapacidad. Por eso quiero que cada uno nos cuente su experiencia vital con respecto al tema de la discapacidad, para ir conociéndonos y de ahí empezar a propiciar el diálogo. ¿Quién quiere partir? No vamos a usar el dedo. Partamos por alfabeto. Voy a hacer patúa. Aldana. Muy bien. Ya, como en el colegio, igual que en el colegio. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Voy a describirme.
soy una mujer de pelo largo, oscuro, estoy sentada en mi escritorio, atrás mío se ven muchos libros muy desordenados y al lado se ven un par de dibujos que hacen mis hijas que me ponen en el escritorio para acompañarme. Mi experiencia es que yo no debería estar en este conversatorio, encuentro que es una patudez de mi parte, porque mi forma de abordar la discapacidad es que yo creo que quienes tienen que hablar de ella son justamente quienes la viven. Yo tengo la experiencia como mamá, pero yo, si bien me declaro una persona con discapacidad patudamente, yo camino detrás de una persona con discapacidad y puedo ir reflexionando en torno a las injusticias que voy detectando porque tengo 2 hijas, entonces veo que una puede todo y a la otra le dicen a todo que no, o tenemos que pedir por favor y andar viendo la buena voluntad de las instituciones, lo que evidentemente es una falta gigante a sus derechos, permanente una violación de derechos a mi hija. Entonces, patudamente no debería estar acá, creo yo, porque creo que ya es el momento en que las personas con discapacidad sean quienes abordan este tema. Pero no me podía perder la invitación porque soy canapé y quería estar acá también para hablar desde el punto de vista de los cuidadores, que también es importante tomarnos en consideración. Yo espero que cuando mi hija Fátima cumpla 18, tome la decisión de si quiere hablar de esto o no, y si no, no hablo más también, porque considero que ella tengo que también dejar el espacio para que otros lo hagan. Mi experiencia con la discapacidad, como les decía, es desde la postura de una mamá. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder ir adaptando nuestra vida para tratar de dar una mejor calidad de vida a la Fátima. Nos cambiamos de casa para que ella estuviese cerca de un colegio inclusivo. Pudimos elegir en un momento un colegio inclusivo del cual nos fuimos porque el costo de mantener a una persona con discapacidad ahí era como 3 colegiaturas, lo cual es completamente inmoral e ilegal, y ahora estamos trabajando en un proyecto de ley que va a terminar también con las colegiaturas diferenciadas. Y tuve la suerte también de poder adaptar mi trabajo en torno a la Fátima y poder trabajar en casa para poder acompañarla en sus múltiples terapias y estimulaciones que además son, como todos deben saber, son casi particulares porque ninguna ISAPRE se hace cargo tampoco del tema de la discapacidad. Entonces, mi experiencia es hacerme cargo, ver todos los días cómo socialmente y también como el Estado te dice, bueno, tú tienes una hija con discapacidad, suerte con eso, porque tampoco hay ningún apoyo muy permanente, ni siquiera hay una institucionalidad al respecto. Existe Senadis, pero para mí Senadis es una broma, es un cargo que lo prestan políticamente para el que necesiten, entonces tampoco hay algo que haya detrás, hay una deuda gigante en temas de todo en torno a la discapacidad. Entonces, mi visión es que desgraciadamente quienes vivimos en el entorno de las personas con discapacidad, quienes somos las mamás, tenemos que estar pidiendo permiso, por favor, poniendo caritas y aguantando que en definitiva lo que es un derecho se considere un gesto de buena voluntad. Cuando yo supe que los colegios podían decirte que no, porque una hija tiene una discapacidad, me fui de espalda, no podía creerlo. Tuvimos que empezar a postular a un colegio al año y medio y hacer a la chilena, con pitutos, con presión, con cartas de presentación, y no puede ser. Entonces, cada día, uno, mientras más aprende discapacidad, a mí me pasa que mientras más me aprendo, más me indigno y más me enojo. Y si bien hay quienes me dicen hay un camino avanzado súper grande, estoy muy de acuerdo. Se ha avanzado no lo rápido que necesitamos para estar a la altura de las circunstancias. Pero tenemos que seguir avanzando, falta muchísimo, tenemos que poner a Pablo en la constituyente, por ejemplo, que es una de las urgencias. Como dices tú, todo lo que falta, creo que está bien que estés aquí. Así que no te sientas que no es tu lugar, creo que es importante. Gracias. Darle voz a las personas con discapacidad para que hablen desde la discapacidad, pero también, como dices tú, los cuidadores de niños que quizás no pueden en este minuto o a esta edad o por su condición sacar la voz y poder defenderse de ellos. Mira, por ejemplo, yo soy periodista y trabajo hace 24 años en medios, entonces primero pensé que mi labor iba a ser en este tema como de la discapacidad, obligar a mis amigos editores a que habláramos del tema. Pongamos, oye, mira, pasó esto, hagamos un reportaje de esto, y llamar. Entonces uno ya sabe que llama por teléfono y, ay, ¿qué quiere? Ya, ¿qué quiere ahora? Entonces, porque uno es la latera de la discapacidad. Entonces, también ha sido una de las pegas empezar a enseñarle a mis colegas que cuando se hace una nota sobre discapacidad hay que hablar de una forma,
hay que utilizar los términos correctos, y no hay que poner el pianito, porque musicalmente siempre la nota con la discapacidad viene desde la lástima, y desde esta mujer que es una heroína porque está creando una hija. No, no es así, es una mamá que tiene una hija, que es un sujeto de derecho, que se violó uno de sus derechos, y vamos a hablar de esto y vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, yo creo que ahí va a estar mi trabajo, así como desde ahí he tratado de apuntarlo, de estar detrás de los editores y que me odian a esta altura por esto mismo, porque primero partí corrigiendo por interno, como, hola, mira, vi la nota y te haría este comentario, y me di cuenta que si bien es como, ya, gracias Claudia, no tiene ningún sentido si es que uno no alega. Desgraciadamente, en temas de discapacidad hay que ser súper alegón y ser la persona que está en Twitter siempre enojado. Estoy siempre enojada en Twitter y en la vida soy tan feliz, pero en Twitter tengo que vivir alegando porque si no el tema va pasando de lado. Lo dejan Hay que ponerse furioso, como te decía la Julia, ¿no? Hay que ponerse furioso. Hay que ponerse furioso. Escuchemos a Pablo. Pablo. Hola. Bueno, me presento, soy Pablo Selle. No se te escucha mucho, Pablo, si te puedes acercar más. A ver, ahora sí, ¿se me escucha? Ahí sí. Ya, en este momento me puse audífonos simplemente para nada, me estoy dando cuenta. No, primero, dar las gracias por la invitación, por estar en este lugar. Me parece relevante que podamos dialogar en torno a una temática tan relevante que está sucediendo en el país y que por lo general está muy invisibilizada y, como bien dijo la Claudia, siempre está acompañada con un pianito. Y ahí me quiero introducir de cómo es mi relación con la discapacidad. Bueno, yo tengo 35 años, tengo acondroplasia, ahora soy un poco cabezón, estoy pelado, barbón para los que no me ven, y recién asumí hace 5 años que tenía un grado de discapacidad. Yo sabía que tenía un cuerpo distinto, que me costaba moverme, que me cuesta escuchar, y me veía distinto, pero no me gustaba asumir como que tuviese una discapacidad, porque precisamente discapacidad está relacionada con el pianito, con la lástima, con el entenderse como un sujeto de caridad y no un sujeto de derecho. Y aquí para mí fue súper relevante entender cuando empiezo desde la educación, desde mi espacio de lucha, que yo llevo bastantes años militando, yo en diversas organizaciones políticas, en pensando cómo crear una sociedad distinta, una sociedad que supere el neoliberalismo, la competencia y el individualismo que nos tiene actualmente, y que en este sentido las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos originarios, las infancias, las disidencias sexuales, los migrantes, hemos sido excluidos de un sueño que tienen unos para unos pocos, y la gran mayoría de la población, el 90% de hecho, no estamos invitados a esa fiesta. Y cuando queremos llegar, nos niegan. Por ejemplo, por eso hablar de paridad es algo tan como casi los fantasmas. Hablar en algún momento cuando se habló hace muy poco, hace no tantos años, hace unos 15 años, cuando quisimos hablar de los niños naturales, ¿se acuerdan? Cuando teníamos los niños fuera y dentro del matrimonio y queríamos hacer una acción súper revolucionaria que era que todos los niños fueran iguales, y eso causó para muchos un gran sacrilegio. Aparte de la situación moral, era por una situación de las herencias, que yo me acuerdo que era como el tema. Bueno, la plata siempre está ahí abajo, parece. Así es. Bueno, en el fondo, esos tipos de detalles te reflejan que tenemos una sociedad que la acumulación es clave. Y como no se puede repartir, porque la idea es acumular, excluyamos a la mayor cantidad de personas. Y en este sentido, a las personas que no pueden producir porque tienen cuerpos diferentes o porque tienen sensorialidades diferentes o porque tienen cognitivamente una discapacidad, no son sujetos productores, por lo tanto, exclúyanse, invisibilícense, quédense afuera de este margen y vamos a ver si podemos hacer ciertas campañas para que les llegue algo. Y por eso tenemos 27 horas de amor,
que es estando de acuerdo con esas 27 horas de amor, que yo creo que es la institución que bien trabaja el tema, pero a costa de una lástima que yo creo que es violento, que a mí me violenta en términos de... Y ahí viene como mi reflejo en torno a la identidad. Y ahí, en ese sentido, cuando yo entendí que la discapacidad era parte de mi construcción política, que hablar de discapacidad es en el fondo hablar de cómo un grupo es excluido, ahí me reconcilio con mi cuerpo, ahí me reconcilio con mi identidad, y desde mi cuerpo es mi lucha y mi espacio de ir a transformar. Y eso lo llevo también desde la pedagogía, del espacio de trabajar en las escuelas con niños y niñas que la gran mayoría no tienen discapacidad, pero me ven y es como, wow, aquí hay un niño, hay un caballero que me ve y dice, tiene la cabeza un poco más grande y es como, tío, usted es Jimmy Neutron, es más inteligente, ¿cuántos años tiene usted? Y yo les explico que tengo acondroplasia, que me hace la extremidad más corta y mi cabeza más grande, y ellos como, ah, ya, listo, se revelan y se entiende que es una persona normal que va a educar. Y lo mismo pasa en la misma escuela, o sea, como en los niños y niñas que tienen discapacidad y se empiezan a cruzar en los mismos ambientes escolares, es tan nutritivo, es tan pedagógico, es tan democrático que los mismos niños se integren en la misma sala, independiente de su condición cognitiva, sensorial, física, y que puedan promover espacios colaborativos de aprendizaje, eso para mí es un espacio de transformación súper importante. Y aquí como para ir finalizando, y para después ligarme como quizá a las otras temáticas, ¿por qué es tan importante la transformación de la Constitución? Porque efectivamente por ejemplo, está el famoso el desarrollo universal de aprendizaje. Está el famoso, no acuerdo el número del decreto, pero que es el que promueve el desarrollo de las habilidades por sobre el de los contenidos. Y en teoría, eso facilita de que los niños y niñas puedan estar en espacios colaborativos de aprendizaje. Pero tenemos otro bicho que nos interrumpe todas estas buenas intenciones, que se llama la subvención escolar, la matrícula, el CIMSE y la PSU, que son barreras de exclusión educativa. Y hacen, por ejemplo, como que hace que las escuelas tengan que competir por ello, que tengan que competir para acceder a más financiamiento, y eso obvio que los niños que tienen, entre comillas, menos habilidades para el aprendizaje, tengan que verse excluidos, y que no existan herramientas para los procesos de inclusión. Y eso no se soluciona simplemente con ajustes técnicos, eso se soluciona con una perspectiva distinta de visualizar el país, con una perspectiva de una nueva constitución, con nuevos ajustes, y que podamos tener una constitución que esté de acorde con el estándar de derechos humanos. Eso. Gracias, Pablo. Pablo, una duda. Cuando dices que hace 5 años tú recién te asumes con discapacidad, ¿cuál es el hito? El hito que propicia eso, de decir, asumirte. ¿Qué fue lo que pasó? De tú comenzar a asumirte como... Fue que tengo varios hitos, pero yo creo que ese primer gran hito fue conversar con un amigo que tenía una amiga que tenía acondroplasia y me ve y dice, él no se está asumiendo su cuerpo. Él no se está asumiendo. Y fue como, wow. Y ahí como que empezaron a darme toda una serie de procesos y ahí empecé a leer y ahí se me hago ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice cuando se ilumina y eso como... Tuviste tu epifanía propia. Una epifanía. La epifanía, eso. Bueno, y ahí después tengo una serie de epifanías como la última que tengo cuando el año pasado, antepasado, le hice clase a una niña con acondroplasia en un taller y ella se quería operar, y lo digo en la entrevista al The Clinic, y lo único que más le interesaba era si los niños y niñas cuando fuesen adultos se iban a burlar de ella. Eso nos habla de la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Una sociedad que excluye constantemente y como dices tú, es muy difícil también asumirse con una discapacidad cuando sabes que va a ser esto de la lástima, de mirarte menos,
¿Ya? Es que puedo decir algo cortito, es tanta nuestra ignorancia en temas de discapacidad socialmente, aunque somos tantos, porque si tú piensas somos casi el 20%, debería hablarse mucho, pero como en las salas de clase no estamos juntos desde chico, yo estuve en 7 colegios, no por niña problema, porque mis papás se me cambiaban mucho de ciudad, Me encanta el paréntesis que hiciste. Lo aclara. No era niña problema, no era por eso, claro. Después empezaron esos problemas. Bueno, y estuve en regiones, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en todo tipo de colegios, y nunca me encontré con una persona con discapacidad en la sala. Entonces, cuando nació la Fátima, yo le escribí a mi mejor amiga un WhatsApp, y le puse, oye, nació la Fátima y tiene síndrome de Down, porque supimos ahí. Y después les pregunté imagínate, nació la Fátima, tiene síndrome de Down, ¿es con A o es con O? O sea, ya el nivel de ignorancia. Y mi amiga, ya, pero primero veamos cómo está tú, cómo nació ella, le pasó algo, cuándo se va a morir, que fue también, porque nuestra ignorancia era gigantesca, siendo periodistas, uno espera un poco más de uno mismo, pero ahí nos dimos cuenta que no sabíamos nada y que la sociedad tampoco sabe nada. Cuando yo llevo a la Fátima a la plaza, los más bacanes son los niños, porque por ejemplo se me acerca un niño y me pregunta, ¿por qué anda con la lengua afuera? ¿Es que está enferma? No, mira, tiene una condición y tú puedes conversar. Pero las mamás agarran a esos niños y se los llevan. Se toquen entero. Claro, no, yo feliz que me pregunten, porque de hecho, con ellos son el futuro, por muy trillado que suene, y ellos son los que tienen que integrar desde chiquititos. Por eso, bueno, yo todo lo que dice Pablo, yo digo amén, porque yo soy fan de Pablo, pero estoy muy de acuerdo con eso. Los niños, tú les dices desde un comienzo, mira, es esto. Cuando la Fátima llegó al colegio, llegó de 3 años, y un niño me preguntó, ¿qué le pasa? No le pasa nada, entiende todo, pero le cuesta más conversar. Listo, y nunca más fue tema, pero los adultos somos los que generamos el problema. Y los adultos, como dices tú, Claudia, los adultos que han tenido poco contacto con la discapacidad. Claro, pues todos vemos nomás solamente desde la caridad. James, queremos escucharte. Ya. No, primero que nada agradecerles, sí, eso siempre partir desde ahí. Bueno, yo soy académico, trabajo como profe universitario, soy un académico con discapacidad, tengo una discapacidad visual, nací con ella, me crié con ella, y al igual que Pablo, vine a asumirla muy tarde, la asumí en mi doctorado. Entonces, es esa, yo creo que Pablo, tenemos exactamente la misma edad con Pablo, incluso con Pablo nos topamos en la universidad, creo, si no me equivoco, en alguna vez. Puede ser. Una cara conocida. Sí, y la verdad ¿Por qué te asumes? ¿Cuál es el minuto, James? Disculpa, ¿cuál es el minuto que tú te asumes también? ¿Qué pasa ahí? Pucha, es que al igual que Pablo, es un proceso que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, el hecho de que socialmente tener una discapacidad es un problema, o sea, socialmente, no para la persona, o sea, yo no lo considero un problema para mí, es un problema socialmente, yo no quiero nunca pensar así como, oye, pero yo empecé a trabajar literatura, yo soy licenciado, se me ocurrió estudiar literatura. Partamos por malas ideas que tiene uno cuando no tiene discapacidad visual. Se me ocurre estudiar literatura, hago mi carrera, hago mi magíster, y bueno, si ya partimos con todo eso, hagamos la tontera completa, metamos en un doctorado. Entonces, cuando estoy haciendo mi doctorado, en verdad cuando empecé a hacer las investigaciones como propias, así como tesina, la tesis de magíster y la tesis de doctorado, empecé a buscar temas que tenían que ver con algo que me interesaba mucho, que era el sonido dentro de la literatura. Y empecé a investigar esa área, y un día me toca ya defender mi proyecto de tesis doctoral, que buscaba trabajar con metodologías de trabajo de literatura desde lo sonoro, o sea, crear herramientas para trabajar la literatura desde el sonido y no desde lo escrito. Y un poco ahí me empuja, mi esposa me empuja y me dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué compromiso hay ahí? Y ese vuelco que ella me da un poco de ponerme el espejo, de decirme, mira lo que he hecho, toda tu carrera es esto. O sea, toda tu carrera es buscar como espacios de modificar lo que tú querías estudiar, lo que a ti te gusta. Y modificarlo porque tú sabes hacer las cosas de otra forma, porque tú estudiaste literatura de oído, porque nunca viste un pizarrón, porque nunca, y siempre te quedaste callado, y siempre, o sea, y todo ese
ese montón de ejercicio que uno hacía como de autoadaptarse, de esconder las necesidades que uno podría haber tenido, terminan en eso. Yo finalmente defendiendo mi tesis doctoral un poco con esta lógica de que es muy chistosa porque es rara, pero finalmente fue el momento en que ese fue el momento de decir, ¿sabes qué? Voy a salir del closet. Soy una persona con discapacidad. Lo he tenido toda mi vida me ha costado ver todos los profesores a los cuales nunca les quise decir así como, profe, sabe que no veo la pizarra, o sabe que su asignatura está basada en proyectar un montón de gráficos y yo no he leído ninguno de los gráficos durante todo el semestre. Ninguno, o sea, no tengo idea, nada de lo que usted pasó en esos gráficos en la pizarra, yo no vi ninguno. Nunca pasó por eso, o sea, nunca pasé por todo ese ejercicio. Y fue este cambio en el momento de mi tesis doctoral que de decir, ¿sabes qué? Ya, basta. O sea, vengo trabajando todo esto, es importante también que yo lo reconozca para mí. Y luego vino el otro proceso, que es el proceso de reunirme con otra gente, con otras personas con discapacidad, con otros académicos con discapacidad que me hicieron ver también esa necesidad de decir constantemente, y que creo que fue una de las razones por las cuales corregí la biografía a último momento, de decirte, a mí me gusta que me presenten como académico con discapacidad, porque quiero que se sepa que existimos, que las personas con discapacidad estamos en todos los niveles. Lo que pasa es que nos tendemos a esconder porque la sociedad nos obliga a escondernos. Pero aquí estamos. O sea, yo soy académico con discapacidad y no soy el único. Hay un montón. Y yo quiero que mis estudiantes, cuando entren a su carrera, lo primero que yo les digo, el primer día de clase, a todos les digo, mira, tengo una discapacidad, estas son mis particularidades que van a hacer la relación diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pero sepan desde ya, una persona con discapacidad puede estar en esta posición, puede estar aquí, tiene todo el derecho a estar aquí. Yo estoy aquí y si alguno de ustedes tiene una discapacidad oculta, siéntanse en libertad también de sentir que este no es un lugar en el cual ustedes entraron sin permiso, o del cual a ustedes los van a tener que echar en algún momento, o te van a tener que decir, ¿sabes qué? No podemos hacer eso por ti. Que es básicamente cómo se maneja todo el sistema educativo en Chile. No solo, lo que dice Claudia es absolutamente cierto, o sea, el sistema educativo a nivel escolar es terrible con estos programas que finalmente es pelea de plata, pero también en la universidad, o sea, hay universidades que al día de hoy todavía no tienen programas de acompañamiento, programas de necesidades educativas especiales, o sea, están atrasados 40 años. y uno dice, oye, hay un montón de camino por recorrer. Hay lugares donde ese camino es aún más largo, o sea, donde ese camino ni siquiera se ha partido. Y pucha, por lo menos creo que como dice, o sea, con el hecho, por ejemplo, de que Pablo esté presente ahí como candidato o como precandidato, que ahora se haya aprobado el 5% para las listas, lo que implica es que finalmente las personas con discapacidad nos veamos, estemos visibles. Y eso es súper importante, porque a mí me pasa que de repente uno conversa con gente y te dice, tú le sacas el mismo dato, ¿cierto? 17, entre un 17 y un 20% de la población de Chile tiene discapacidad. Y me dicen, no, pero ¿cómo va a ser así? Y tú le dices, fácil, muchas de las discapacidades son invisibles. 2, mucha de la gente con discapacidad no sale porque salir es hostil en una sociedad donde yo, por ejemplo, si no me muevo en metro, sé que voy a pasar un pésimo rato tratando de tomar una micro. O sea, voy a parar todas las micros que pasen, van a tener que subir, preguntarle al micrero y esperar que de buena voluntad me diga cuál micro estoy tomando. Y ver si la chunté o no la chunté. O sea, y eso pensando en que yo todavía ni siquiera yo no tengo una discapacidad visual total. O sea, yo no soy ciego. Tengo baja visión, tengo discapacidad visual, pero finalmente hay personas a las cuales esa hostilidad los obligó a encerrarse. Entonces, claro, tú no los ves, o la gente no los ve, y creen que ahí se acaba. O sea, hay un poco lo que tenemos, creo que el mecanismo que lo que estamos tratando de hacer todos los que vamos ahora por la vida diciendo soy persona con discapacidad, es eso, es decir, ¿sabes qué? Estamos, no nos omitan. Dejen de hacer ese cuento de que una vez al año aparecemos. No,
nosotros estamos aquí y estamos siempre y estamos en todas partes. ¿Sabes cuál es el otro problema también, James, que se relaciona con eso? Que cuando uno empieza a hablar de este tipo de temas, o no, tiene que haber acá algo de inclusión, te califican uno de buenista. No, pero es que el buenismo, ¿hasta cuándo? Desde octubre, que todos son buenistas, como si pedir los derechos de otros fuese buenismo, en definitiva. Y lo otro también, que desgraciadamente la inclusión se convierte en negocio. La palabra inclusión es una palabra que tiene como onda hoy en día, es como de moda, así como alguna vez tuvimos que pelear por la paridad para muchas cosas, para procesos de temas de mujeres, ahora también tenemos que hablar de inclusión y las marcas quieren como tomar la palabra para sí mismos. Hay una ley que supuestamente fomenta la contratación de personas con discapacidad y yo creo que esa ley también está generando otro negocio. Ahora se creó un puesto que tiene que existir. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de inclusión, lo que yo veo que se pone sobre la mesa son costos, uno, y dos, cómo podemos usar esto para nuestro favor en muchas instancias. A mí me parece una falta de respeto y me parece indigno cuando recién comenzó la ley que había personas que me llamaban porque sabían que tengo una hija con discapacidad y que me muevo en este mundo y, oye, necesito 3 down para la empresa, como si yo tuviera una fábrica acá en la casa, ¿cachai? Y ojalá que se les note harto para ponerlos en recepción y para que la gente vea que nosotros cumplimos con la ley, o sea, utilizando y objetivando, o sea, un objeto en definitiva. Y pagando un 20% menos. Bueno, y que antes se les podía pagar incluso menos del mínimo. Hace 5 años atrás tú podías pagarle menos del mínimo, entonces es escandaloso, de verdad. Yo encuentro que cada vez que uno empieza a pensar en este tipo de cosas, porque nosotros hablamos de cuántos somos de forma aproximada, porque imagínate que en el censo, cuando se hacen las preguntas, o ahora, bueno, la CACEN, que no nos incluyó tampoco en este año, en el 2020, la pregunta es, porque yo bajé el cuestionario para ver cuánto tiempo se tomaba a preguntar. Cuando a mí me tocó el censo, el pobre caballero que me fue a censar, lo estábamos esperando con un queque y un café, salió como 2 horas después, porque yo le expliqué por qué estaba mal hecho. Me preguntan, ¿hay una persona con discapacidad en esta casa? Sí. Ya, después. ¿Tiene refrigerador? Oiga, pero espérese, pregúnteme. ¿Qué edad tiene esta persona con discapacidad para saber qué rango? Pregúnteme qué tipo de educación tiene, si tiene algún acceso a la educación. Pregúnteme qué tipo de discapacidad. ¿Cómo vamos a crear políticas públicas futuras si no sabemos ni cuántos somos? En el caso de las personas con síndrome de Down, que se ha triplicado el nacimiento en los últimos 20 años, nadie se ha preguntado por qué. Como, mira, están naciendo, hagamos campañas publicitarias porque son súper tiernos. Es todo lo que se ha hecho al respecto. Entonces, cada discapacidad, que es un mundo en sí mismo, tiene este proceso. Por ejemplo, yo me voy a golpear a mí misma acá. Yo tengo un libro sobre la Fátima, es un libro que odio, porque estaba en el proceso de aceptar lo que me estaba pasando. Y lo escribí sin ningún pudor, o sea, si ya vamos, les voy a contar todo lo que siento y todo lo que pienso. Y en ese proceso estaba, como les pasa a muchas mamás, en que uno está, y como lo han hablado también Pablo y James, de aceptar algo. Yo soy peleadora, entonces, por ejemplo, me subí al ascensor con la Fátima, y menos mal que tengo una hija chica que también me acompaña a todas partes, y mi otra hija pregunta, ¿y por qué la gente nos mira? Y yo estoy así, pues, ¿por qué la gente nos mira? Y todos miraban el piso, ¿cachai? O mi obsesión por visibilizarla. La llevaba a andar en metro, como cuenta James, la paseaba en metro todos los fines de semana para que la vieran. Yo decía, tiene que ser parte del paisaje urbano, que haya personas distintas, ¿cachai? A mí, esa cuestión, por ejemplo, Claudia, y ahí como te lo voy a decir de mi posición de hijo, ¿sí? Que a mí era súper chocante algunas veces, hasta me parecía incómodo caminar con mi mamá. Porque yo caminaba y, no sé, yo igual tenía súper naturalizado el que la gente me mirara, ¿cachai? Yo estoy acostumbrado a que todos los curaditos me hablen, los niños me hablen, como que los papás tironean al hijo que está mirando, que mira a todos los juegos, pero a mi mamá igual le cuesta, ¿cachai? Entonces yo camino con mi mamá y es como, perdón, mi mamá, si estás viendo, Marisa, te quiero mucho. Pero ella era como una persona que se paraba y empezaba a mirar. Como, loco, ¿por qué están haciendo esto? Y yo era como, ay, de nuevo. Ya vamos, ¿cachai? Dale, ¿cachai? O sea, como que efectivamente
Y esta misma sensación tuya era como ser parte de un país, como, y creo que también un acto de reflejo a mí, como despegarme con la mayor desparpajo por todos los lugares que estoy. O sea, varias personas me conocen porque soy una persona desinhibida, gritón, que me paraba en una asamblea si no me pasó algo muy ridículo. Me paraba en una mesa exigiendo mi punto, pero como ocupando mi cuerpo también, como discapacidad, como un acto performático, ¿cachai? Para imponer ciertos puntos. Y era también como decir, oye, aquí hay imposición política de que se está desarrollando. Es que la discapacidad es política. Y cuando hay gente que te dice, ya, pero ya van a empezar a hablarlo, si es la discapacidad, no politicemos la conversación. No hay nada más político que la discapacidad. Es dejar fuera a algunos por quienes son. O sea, si se peleó acceso para otra cosa, ¿cómo la discapacidad no va a ser política? Y a mí ese tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo con tu mamá, ¿qué querés que te diga? Uno salta. Y ¿qué querés que haga yo? Ahora que me lo dices, también mi otra hija también me lo dice. Ya, pero sin pelear. Ya, bueno, ya, sigamos caminando. Además de la educación, chiquillo, que es básico, ¿en qué otros ámbitos de la sociedad ustedes ven barreras? Están esas barreras de exclusión permanente para la gente con discapacidad. Me decíamos recién de la ley laboral, por ejemplo. Yo te digo prácticamente en todo, no hay situaciones en las que tú no vayas a encontrar algún tipo de barrera. Yo desde lo que yo trabajo particularmente es como desde la cultura. En la cultura, en el acceso a la cultura, hay un montón de barreras. O sea, pregúntate tú cuántos centros culturales tienen un plan de trabajo de inclusividad dentro de sus labores cotidianas. Yo te diría, de los que yo he trabajado, con los que a mí me ha tocado trabajar, he trabajado con varios centros culturales, he apoyado diferentes centros culturales haciendo diferentes cosas. Con el GAM, con el Centro Gabriela Mistral, ha sido con el que he tenido mejores resultados. ¿Por qué? Porque exactamente ellos tienen un plan. No es así, no es una ayudita, no es un espacio para poner una silla de ruedas, que es básicamente lo que la mayoría de la gente entiende como responder a la discapacidad, es como dejar un espacio para la silla de ruedas. No, el GAM tiene un plan y intentan siempre incluirlo en todas sus actividades. Entonces, desde el acceso cultural, yo te digo, ahí hay un problema. Lo mismo, por ejemplo, el área que yo trabajo particularmente académicamente. Yo partí trabajando temas como, por ejemplo, de investigación en bibliotecas públicas, cuántos audiolibros existen o qué colecciones de audiolibros existen en bibliotecas públicas. Pensando en simplemente acceso a literatura para personas con discapacidad visual. Y es un absurdo. O sea, yo te digo, en la Biblioteca Nacional crearon un proyecto que quedó a medio camino, crearon un segundo proyecto que quedó también a medio camino, y que son proyectos aislados, no hay una planificación, no hay una noción de inclusividad. O sea, tú si quieres acceder cualquier, por ejemplo, del primer proyecto de audiolibros o de libros en formato sonoro que sacó la Biblioteca Nacional, si tú quieres accederlos tienes que entrar a la biblioteca. No puedes, o sea, son de las cosas que no puedes acceder online, a pesar de que son libros digitales. No puedes accederlos online, tienes que accederlos en la biblioteca. Y eso ya es un problema. O sea, la biblioteca es un edificio de hace un par de siglos, no es un edificio accesible. Es un edificio que no está diseñado para que ninguna persona con ningún tipo de discapacidad vaya. O sea, a los que les ha tocado recorrer esta biblioteca saben que es un infierno por una persona. O sea, yo me caí por una de esas escaleras porque no vi bien los escalones, que son irregulares, porque es un edificio viejo. O sea, entonces, como, yo te digo así como desde mi perspectiva, lo que yo más he trabajado es el término del ámbito cultural. El acceso a la cultura es un derecho. Y como tal, para las personas con discapacidad, tienen que haber planes a largo plazo y planes que son planes, que son planificación, no respuesta a un problema. O sea, que es el gran drama, ¿cierto? O sea, yo te lo digo desde el ámbito universitario, por ejemplo, en el ámbito universitario sale mucho esa respuesta, como, oye, pero es que nosotros no tenemos estudiantes con discapacidad. Y es como, no, sí tienes, están escondidos. Primero. Pero segundo, no puedes responder. Trabajar con discapacidad no es sobre responder a la presencia de una persona. Es ser inclusivo. Ser inclusivo implica una actitud y una forma de diseño
no una forma de respuesta. Si tú vas a esperar a que te llegue un estudiante con discapacidad para empezar a hacer cosas, entonces finalmente nunca te va a llegar. ¿Por qué? Porque ve agresión de tu parte. Ya seas un teatro, ya seas un cine, ya seas una sala de conciertos, ya seas un centro cultural gigante. Si yo no veo que tú como centro cultural tienes señales sonoras, yo voy a dejar de ir a tu lugar. ¿Por qué? Porque no puedo acceder. Porque me siento violentado cuando voy. Porque siento que tú me estás diciendo, tú no eres la persona que yo quiero que venga a ver. Entonces, simplemente es así. O sea, no puede ser pensado desde la respuesta. Nunca. Siempre tiene que ser pensado desde esta actitud de diseño a priori. Por lo menos yo lo veo así. Y que Como que ese nos debería quedamos en ser el como tema de la una parte, integración, ¿no? ¿Cómo, Claudia? como yo pienso que debería ser parte de la Constitución, en definitiva. O sea, que la mirada sea que todos cabemos, en definitiva. No solamente los que pueden, que es algo que yo detesto, son los mejores, los que pueden. No, pues si vamos a crear un país nuevo, porque esa es la idea con esta Constitución, y para eso vamos a trabajar, que no haya que ponerse en el caso que nos vayan a trolear, que es como piensan muchas empresas. No, pero hagámoslo al tiro antes que alguien nos trolee, en vez de pensar... Antes que nos demanden. Claro, de aquí a 5 años. Piensa que la ley Zamudio, lo que más se ha utilizado ha sido justamente para hacer denuncias sobre poco acceso a las personas con discapacidad, y la ley Zamudio fue creada con otros fines, pero hay papás que están utilizándola porque, por ejemplo, los hijos no pueden ingresar al colegio, porque no hay un colegio en el cual se negaban a cambiar la sala al primer piso, porque el niño tenía silla de ruedas y el colegio le decía, bueno, pero es que en cuarto básico, ponte tú, pasan al segundo piso, así que lléveselo. O sea, imagínate la falta de criterios, pero si tuviésemos una mirada a largo plazo, que decimos, mira, vamos a hacer yo creo que todo parte por la educación. Si las personas con discapacidad tienen acceso a la educación, van a poder también tener un trabajo digno y de acuerdo con lo que a ellos les guste. Hoy en día las personas con discapacidad que no tienen acceso a la educación buscan oficios que quizás no tienen nada que ver con sus intereses, o que quizás los famosos talleres protegidos, todo ese tipo de formas de darles trabajo que se alejan mucho de lo que cualquier persona quisiera. Yo no sé si a mí me gustaría que mi carrera hubiese sido elegida así, como mira, necesitamos esto, haz esto. Me pasa eso, que si es que no hay un acceso a la educación, si no hay un país pensado para que vayamos todos, si tenemos veredas donde... Mira, cuando uno anda con el coche se da cuenta. Yo hoy decía, si a mí me cuesta con un coche, ¿cuánto le cuesta a una persona con discapacidad andar por Santiago? Que es infernal si es que no estás en Las Condes. Si no tenemos plazas inclusivas donde puedas llegar también con tu silla de ruedas o con otro tipo de discapacidad. Si los niños no conocen la discapacidad en el entorno, ¿cómo van a llegar con ese chip? Si no han visto nunca a nadie. Entonces, para mí es social, es algo que tiene que ser como todos los chilenos y chilenas somos iguales. Bueno, somos iguales, entonces vamos todos a los mismos colegios, no hay más guetos educacionales, el acceso a la terapia o a la estimulación temprana o lo que necesite una persona con discapacidad tiene que estar garantizado. No puede ser que de acuerdo al tipo de familia en el que tú naces, imagínate cuando yo recibí a la Fátima había o pagaba 300.000 hasta 1,5 millones mensuales, porque hay de todo tipo, y si no tenías la plata, postula a esto y demórate un tiempo a ver si es que alguien te recibe. Y esa es la diferencia entre una persona con Down que habla y camina con una que no camina y que queda después atrás. Entonces no es justo que de acuerdo con tu cuna sean tus oportunidades. Para mí eso de verdad me indigna. No puede ser que si la Fátima hubiese nacido en otra familia no caminara, ¿cachai? Como que volvemos al centro, ¿no? Volvemos al centro de esta sociedad que excluye y donde no nos asumimos diversos en el fondo. Claro. Como que la sociedad se quedó en el concepto de la integración, ese antiguo concepto que decía, aquí somos todos normalitos y vamos a hacer algo por uno, por dos, vengan para acá, nos adecuamos, hacemos algo por ustedes. ¿Puedo meter un par de cucharas para dar como elementos? O sea, yo creo que cuando dice en qué estamos reprobando la materia, yo diría en todo. O sea, si le leemos el famoso la encuesta que hizo el Senado en el 2015, que el 50% de las personas con discapacidad estén en el primero o segundo quintil, demuestra que efectivamente ya socialmente discapacidad es un factor de pobreza. Y en un país donde la pobreza vive en situaciones de abandono porque no tenemos derechos sociales, demuestra más o menos el reflejo en el que vivimos.
y esto se ha reflejado en otros datos, o sea, las personas con discapacidad solo 1 cada 10 personas con discapacidad salimos exitosamente egresamos de educación terciaria, o sea, de educación superior solo 1 cada 10. Entonces, te fijas con James y yo, detrás de nuestra espalda hay 9 personas con discapacidad que no pudieron egresar de la educación, 5 de nuestra espalda ni siquiera pueden integrar a la educación media. Entonces, para que veas cómo esas barreras se van dando. Pero yo creo que, aparte que la educación, y en esto como para ir cerrando y para ir promoviendo, intentando enganchar con otra pregunta que nos dijiste, que yo creo que la participación política es la clave. Las personas con discapacidad tenemos que ser protagonistas estando en todos los espacios. Tenemos que incomodar. Yo en estos momentos lo que me he dado cuenta desde este año en adelante es ser pulga en el oído y hablarle a todas y todos los candidatos, senadores, diputados que conozca. Es como discapacidad, inclusión, acceso. Discapacidad, inclusión, acceso. Municipalidad, ¿cómo hacer el plan? O sea, tengo compañeros, yo participo en Convergencia Social. ¿Cómo hacer el plan de desarrollo municipal? Discapacidad, inclusión, acceso. Y esto por 3 cosas. 1, porque no es solo beneficioso para las personas con discapacidad, es beneficioso para toda la población. Cuando uno pone una rampa, no solo beneficias a las personas con silla de ruedas, beneficias a miles de personas que pueden ocupar esa rampa incluso para que a los jóvenes y no tan jóvenes puedan jugarlo incluso para el skate, para que puedan hacer deporte. En ese nivel de aporte genera hablar de discapacidad, inclusión y acceso. Que nosotros podamos hablar estando en la tele, podamos incidir en temáticas, es esencial. Porque la única forma que yo creo que Chile cambia, y lo demostró el 18 de octubre, es por medio de la transformación social y la participación activa de las comunidades. Y en este sentido, hago un llamado que hemos hecho bastante, que es, por ejemplo, desde el Colectivo Nacional de Discapacidad y de otras organizaciones, a que todas las personas con discapacidad, sea donde seamos protagonistas, salgamos de nuestras casas, estemos en la calle, exijamos nuestras demandas, porque sí, solo así vamos a transformar la sociedad. Y para finalizar, quiero recomendar un libro, ya que ustedes me pidieron, era una pregunta, que es un libro infantil que se llama La ciudadanía también es mía, de Ana Sanfilipino, de las ilustraciones de Ana Sanfilipino y a la autora Paloma Valenzuela, que me encanta este libro porque permite como enseñarles a los chicos, a las niñas y niñas desde temprano a que sean partícipes de los espacios protagónicos de la toma de decisiones. Y en una sociedad donde nos enseñaron que la política era solo para unos, este tipo de libros son bastante subversivos y bastante necesarios para transformar el Chile que queremos. Lo coloca la tapa, Pablo, mientras Claudia, ¿tienes algo que recomendar en cuanto a literatura? Escucha, es que me sonó, Pablo, porque fui víctima de un lanzazo. Veo que mis hijas me sacaron el libro que quería mostrar, pero hoy también quiero mostrar un libro que es de la colección Pequeños Ciudadanos y que acaba de lanzar la editorial S&M y que tiene que ver justamente se llama Vivir en un mundo diverso. Y justamente, ¿sabes qué enseña? A mí me dio mucha risa porque en mi casa, mi mamá, por ejemplo, que seguro no me está mirando, le molesta todo lo distinto, ¿ya? Por ejemplo, cuando cualquier cosa que yo le hable de alguna diversidad, ya encuentra que la estoy molestando. Entonces, en este libro se aborda la diversidad sexual, la diversidad también que nos aportan los migrantes, la diversidad implica las discapacidades, porque también debemos eso. A mí me sorprende que como país no tengamos una campaña pública de educación que nos diga, mira, hay estos tipos de discapacidad. Esto es la discapacidad, que es una de los acuerdos. Hablar de esta sociedad diversa que somos. Pero es que hay unas diversidades que reciben más atención que otras. Entonces, yo creo que necesitamos conocer desde lo básico. Y este libro que les comento, que también es nuevo, explica eso, los tipos de discapacidad, los accesos que existen también, los tipos en definitiva, el derecho al acceso a la educación, el diseño universal para que uno pueda entrar. Tenemos que ir cerrando, Claudia, si le vamos a dar lugar a Jane para que se... Muchas gracias. Bueno, para recomendar,
aprovechando que Claudia y Pablo se hicieron cargo un poco de recomendar desde la temática, yo quiero recomendar, ya que manteniéndonos dentro de esta idea de la formación, ¿cierto? La discapacidad se entiende y siempre se debe educar desde la infancia. Y quiero rescatar a una autora chilena, una autora con discapacidad que escribió el libro Adela y los calcetines perdidos, que es Florencia Herrera, una académica con discapacidad de la Universidad Diego Portales, donde ella trata el tema de la discapacidad visual de una forma muy práctica para enseñarle a un niño lo que implica no ver o ir perdiendo vista. Y un poco también lo que implica ser parte de una sociedad donde estas personas existen, donde estas personas van viendo, o sea, van participando del mundo con diferentes formas de ver el mundo. Un poco y que va a implicar cómo ser partes de un proceso, ¿cierto? De este proceso de crear una sociedad finalmente donde somos diferentes, donde ser diferente es un plus y no un contra. Así que eso, recomendarla a ella. Súper bueno su libro, a mí me encanta por lo menos, así que si lo pueden ahí, no me acuerdo, creo que es de Manuta, así que, pero se llama Adela y los calcetines perdidos y es de Florencia Herrera. Ok, tomamos nota entonces, gracias Jamie, estamos cerrando, se pasó volando la hora, teníamos muchos temas, pero el llamado es a ponernos furiosos, ¿ya? Y a copar los espacios, porque está en el tema de la participación social, ¿no? La participación política, porque desde ahí vamos a poder gritar, ¿vale? Se va a poder escuchar este llamado a la inclusión desde la discapacidad y desde todas las otras minorías. Así que, no sé si... Parece que estamos cerrando. ¿Cómo estamos en la hora? Según yo, quedan 6... ¿Estamos? Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, ¿ya? Y que podamos seguir metiéndonos en el tema, aprendiendo, por sobre todo, aprendiendo de discapacidad y de que somos diversos, somos una sociedad diversa, y en la medida que nos aceptamos, nos asumamos en esa diversidad y en esa riqueza, vamos a poder construir un Chile mejor. Pablo, que te vaya muy bien con tu candidatura, ¿ya? Y que las organizaciones puedan sacar la voz. Ahí les confirmo cuando haya o sea, lo más todavía en esta semana o la próxima voy a lanzarla con territorio, con todo eso, y ahí espero que les voy a ir avisando para que me apoyen y todas esas cosas. Obvio, ahí vamos a estar. Gracias. Sí.